Bienvenidos a Cinema 20.1. La verdad es que este es un programa muy especial porque es un programa que estamos haciendo aquí desde el Festival Internacional de Cine de Morelia a propósito del estreno de una película que estoy seguro que será una película de estas que tocan corazones, de estas películas que no se olvidan porque habla de una época enormemente significativa, por lo menos para la gente de mi generación, y estoy seguro que para muchos jóvenes y para muchas personas, para toda la sociedad en general, a propósito del SIDA. Una película que se llama 120 latidos por minuto. Para platicarnos de ella está con nosotros el actor protagonista de esta película, Nahuel Pérez Vizcayart, que les puede sonar un nombre que no han escuchado mucho. Sin embargo, dos películas de él, por lo menos, se estrenaron en México. El Aura, aquella película argentina protagonizada por Ricardo Darín, que además duró bastante tiempo en nuestras carteleras, y Todos están muertos, aquella película de Beatriz Sanchís con Elena Naya, una película profundamente conmovedora, que creo que el rostro de Nahuel en esa película es uno también de esos rostros inolvidables para cualquier espectador que la haya visto. Así que él no es un desconocido en nuestras pantallas y está con nosotros aquí en Cinema 20.1. Nahuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nahuel, quisiera arrancar un poco por el pasado más remoto, el pasado de ese jovencito que decide acercarse a la actuación y decir, quiero volverme un actor, y que arrancas a trabajar en televisión, en cine. Sí, tienes una cara de jet lag. Quiero volverme actor. Exacto. Un clamato para la pregunta que me hago todos los días, a ¿no? ver, es que quiero ser actor. ¿Cómo fue? Mira, es una pregunta que me han hecho mucho estos días y como que me fui dando... Está bueno esto de hablar con periodistas porque uno también es medio terapéutico, uno va pensando por qué, cómo. Y creo que estos días como que lo reduzco a algo muy simple, y es que, a ver, por un lado era un niño muy aventurero y muy excitado que quería hacer todo, y creo que al actuar uno tiene la posibilidad de un poco probar un poco de todas las vidas, ¿no? Como que si no sabes decidirte, bueno, puedes como ser actor y un día haces un poco esto, otro día eres militante de ACT UP, otro día, bueno, eres un cantante de los 80s en la movida madrileña, bueno, tenemos posibilidades de hacer muchas cosas, pero creo que de manera íntima lo que me hizo acercarme a la actuación fueron 3 años muy tristes de mi vida, mis primeros 3 años de escuela secundaria. ¿Que tenías cuántos años? 13, 12, hasta los 16, digamos. Los primeros 3 años de escuela secundaria, que aquí no sé cómo lo llaman. Igual secundaria. Bueno, escuela secundaria. Sí. Que era una escuela técnica, electromecánica, en el que estábamos ahí como alumnos puestos a acumular información, a ser niños perfectos, a limar un metal para que quede perfectamente plano y paralelo, en el cual la relación que tenía con mis compañeros era casi inexistente, o era más que una relación con ellos, era una relación contra ellos, porque nos ponían en una situación de carrera y de meritocracia espantosa. Corbata, camisa, 12 años, o sea... Pues en la secundaria llevan corbata en Buenos Aires, ¿no? Yo quise ir a esta escuela, la escuela Philips técnica, de la marca incluso, porque creía que en esa escuela me iba a poder, no sé, volver inventor, o iba a poder inventar cosas o crear cosas. Me confundí, creí que iba a crear cosas, en realidad me iban a formatear para adaptarme al mercado del trabajo, de las, no sé de quiénes, de esas empresas que buscan niños perfectos. Bueno, todo esto para decir que en ese contexto, muy gris y muy triste y muy estructurado, había un grupo de teatro los viernes que una profe de una materia, recursos humanos, daba. Y bueno, nos podíamos anotar para este grupo de teatro. Y me anoté. No sé por qué, bueno, sí, porque venía de una familia que también me estimulaba y me llevaban a hacer, bueno, actividades artísticas, etc. Entonces, bueno, me anoté. Y me doy cuenta ahora, pensándolo, en retrospectiva, que esos momentos de los viernes a la tarde, cuando la escuela se vaciaba y nosotros podíamos correr las mesas del lugar y poner disfraces y jugar con nuestros compañeros, era realmente el momento en el que había un contacto más humano y real con mis compañeros. Era el momento en el que sentía que había una libertad o que podíamos explorarnos y de aprender juntos realmente, ¿no? Y lo hice. Hicimos una obra de teatro y el primer año presentamos a las Olimpiadas Intercolegiales de Buenos Aires, en el cual cada colegio presentaba sus obras. Y el primer año me gané el premio Revelación del año. ¿Y era una obra de qué? Una obra de teatro abierto, teatro argentino, de Tito Cosa, de la época post-dictadura argentina. Era una obra que hablaba, ¿cómo se llamaba? Gris de ausencia, una obra sobre migrantes italianos en Buenos Aires. Bueno, una obra muy divertida porque además en realidad lo que pasaba, que era muy gracioso, como era una escuela técnica,
éramos la mayoría varones. Las mujeres estaban en la parte de bachiller, en administración de empresas, y no venían a teatro. Entonces éramos todos chavitos y todos los personajes de mujeres teníamos que hacerlo nosotros. Ajá. Entonces era anti-escuela, era muy ridículo. Nos poníamos vestidos, todo lo que no hacíamos durante la semana lo hacíamos ahí. Bueno, un lugar de libertad y de juego. Y continué haciendo eso de manera así muy como hobby, te diría. Y cuando me cambio de escuela, porque no aguanto más esta escuela, me voy al Bellas Artes de Buenos Aires. Y ahí empiezo con Nora Mosenko, con una profesora de adolescentes. Pero ahí había una intención vocacional mucho más clara, ¿no? No, porque de hecho era la profesora con quien mi hermana había estudiado teatro de chica. Okay. No sé si en México es común, en Buenos Aires es muy normal, así como puedes ir a natación, también vas al grupo de teatro, taller de teatro, digo, para divertirte y, no sé, jugar. No es tan común. ¿No es tan común? No es tan aquí común. No sé, en Buenos Aires no sé, uno habla de un sector, ¿no? Claro. No sé si es tan común. Pero bueno, en mi caso sí, fue común y fui. Y tenía ganas de ir. Y ese primer año que hago este taller de improvisación, aparece un casting en una especie de tablero, y lo miro y medio que iba con mi edad y lo que buscaban, y fui. Y pasé 4 etapas de casting, pero muy de manera inconsciente. Bueno, y me eligieron. Y me encontré actuando en una serie con como los actores que más admiraba de Argentina, como actores que venían del underground post-dictadura, que hacían unas obras de teatro muy locas y experimentales. ¿Como quién? Alejandro Urdapilleta, Verónica Ginás, Fabio Alberti, algunos de Leloutier, de un grupo de humor. Sí, bueno, aquí es muy conocido Leloutier. Bueno, toda gente alucinante. Alucinante, o sea, gente loca, tú tenías 16, genial. Ya tenía 16 años. Okay. Y luego a partir de ahí como que se empieza a dar una cadena de castings y de que un guionista conoce a un director que busca un personaje joven y me encontré haciendo series, películas, obras de teatro durante, no sé, 3, 4 años, como de manera casi, te diría, desenfrenada. Pero lo veías inicialmente como un juego, es decir, no hay como ese momento, muchos actores me han contado como de este shock de enfrentarse por primera vez a una cámara y decir, bueno, me están grabando, y después verte en la televisión. De miedo. ¿Sí? Estaba asustadísimo, completamente. Pero ¿sabes qué? Siento que fue el momento en el que como venía de esa etapa tan como gris de la escuela secundaria, como que tuve que atrapar, ¿viste? Como que tuve que recuperar lo perdido, y estaba como con muchas ganas de eso, de exponerme, de encontrarme, de saber quién soy, como... Bueno, también en Bellas Artes tuve un poco eso, ¿no? Como llegué a un lugar en el que todos se vestían como querían y había como una especie de vida... Adiós corbata y saco de la Claro, cuando empecé Bellas Artes a los 16 años me di cuenta que en mi ropero tenía solo remeras y pijamas, porque pasaba tanto tiempo en mi casa trabajando en dibujos técnicos y dejando mi vida pasar, que no tenía ni siquiera una ropa para verme con un amigo por fuera del contexto escolar. Claro. ¡Wow! Tristísimo. Entonces, en Bellas Artes me pude como expandir. Y bueno, y la actuación y los trabajos llegaron también de manera muy como de desafíos y también de independencia económica, supongo, porque de golpe tenía independencia y hacía lo que me gustaba. ¿Y dejaste la escuela? Y terminé la escuela secundaria de manera acelerada, pero no terminé el magisterio de Bellas Artes, hice solo 2 años, 2 de 3, porque empecé a trabajar mucho. Y encima los rodajes que me salían eran tipo en Patagonia, El Aura, o Glue, en otros lugares, en muchos lugares. O sea que el trabajo también se asoció a viajes desde el inicio Si uno revisa tu filmografía, se encuentra un montón de series de televisión, un montón de trabajo televisivo y películas, y vas alternándolo con muchas películas argentinas. Yo pensaba cuando venías al Festival de Morelia y que todo el mundo te veía como la promesa, el nuevo actor, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno revisa tu filmografía, se da cuenta de que tú tienes una carrera inmensa, que no solo por tu edad, sino muchos actores de 35, 40 años quisieran tener. Sí, a la vez siento que hice re poco, te confieso. Siento que hice solo lo que quise hacer, como que nunca hice una novela, nunca hice cosas como que no... Siempre hice las cosas que realmente me daban ganas de hacer. Entonces siento que por ahí fue poco, porque siento que no trabajé mucho. Sí, lo del anonimato también es porque trabajé en muchos lugares diferentes y nunca me establecí en ningún territorio. Entonces es normal, la gente de Argentina por ahí no sabe quién soy, que no me conoce. Y en Francia me están descubriendo ahora como si fuera el nuevo actor francés. New boy in town. Bueno, qué sé yo, lo que la gente vea de uno, no sé. Ok, vamos a platicar más como esa etapa francesa. Vamos a ver ahora mismo el tráiler justamente de 120 latidos por minuto, el pretexto que nos tiene aquí
aquí en esta entrevista, porque más es una película que está en cartelera en este momento en México, así que estoy seguro que hay muchas cosas en ese tráiler que los van a atrapar. On est Acte Paris. Nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Ce qui m'intéresse, c'est que l'État sache qu'on le fera chier tant qu'il n'y aura pas une vraie politique de prévention. Rien sur les PD, rien sur les toxicos, rien sur les personnes les plus touchées par cette épidémie. Protégez-vous. Je prends pas ça, moi. Ça va pas dire des trucs comme ça? Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein, en attendant. Ah. T'as quel âge? 16 ans. Je me fais contaminer la première fois. Il y a des moments où je m'aperçois à quel point le sida, ça a changé ma vie. C'est comme si je vivais plus intensément les choses. Plus de couleurs, plus de bruit, plus de vie. Pourtant nos amis meurent. Et nous ne voulons pas mourir. Nous vivons le sida comme une guerre. Rejoignez-nous. Soit on est mort, soit on est vivant. Estamos aquí en Cinema 20.1 platicando con Nahuel Pérez Vizcayart, un actor argentino que protagoniza 120 latidos por minuto, justo el tráiler que acabamos de ver antes de nuestro corte. Nos estaba contando un poco de sus inicios en la actuación y bueno, vamos a hacer un poco un salto justamente hacia su llegada al cine francés de la mano de Benoît Jacot, un director conocido también por las exhibiciones del Tour de Cine Francés. Sus películas se han estrenado en México y bueno, hay una película que te lleva justamente a Francia. ¿Cómo fue ese encuentro? Au fond des bois. Fue también de manera muy accidental y azarosa, porque se estrena en París una película argentina de Pablo Fendrick, La sangre brota, que había estado en la Semana de la Crítica ese mismo año. Y este director, Benoît Jacot, estaba buscando un actor que pudiera interpretar este personaje medio salvaje del bosque que habla una especie de dialecto inventado para la película. Y bueno, le gusta mi trabajo en La sangre brota y piensa que un extranjero podría hacerlo perfectamente porque el acento no importa. De un argentino salvaje era perfecto. Entonces me convoca, me llama y estaba en ese momento, yo estaba en Gales haciendo otra peli, él estaba en París, nos encontramos un domingo en el British Museum y ahí hablamos y pasamos todo el día entre momias y conversamos y me cuenta, bueno, yo ya había leído el guión, el guión era increíble, era como una especie de una bestia corpulenta del bosque con ojos negros y yo leí eso y decía... ¿Soy yo? Soy yo, o sea... Y eso me gustó un poco, ¿no? Ajá. Como decir, bueno, es un director que escribe algo, pero después cuando ve a alguien que pueda... Claro. Eso es para mí lo más valioso de los directores, ¿no? Cuando ven en ti algo que por ahí tú no ves o ven una fuerza ahí escondida que puede funcionar con lo que ellos imaginaron, aunque no sea físicamente parecido. Bueno, me pareció un desafío increíble, no hablaba una palabra de francés y le dije, sí, claro, vamos. Y bueno, y a los 3 meses me encontraba en Ardèche, en el sur de Francia, rodeado de franceses sin entender una palabra, intentando aprender mis réplicas que eran como imposibles y actué y la pasé genial. Y fue como una experiencia casi te diría excepcional, o sea, creí que después de eso, bueno, no sé. Volví a Argentina. Volví a Argentina, seguí haciendo mi vida o no sé, tampoco pienso mucho en el futuro, pero nunca tuve la sensación de que a partir de esa película me iba a instalar en Francia, ni mucho menos. Así que me fui, hice pelis en Argentina, había estado en Nueva York un año con una beca, como que estaba medio en cualquier lado, medio como según lo que iba pasando, pero principalmente estaba en Argentina. ¿Tienes una casa?
No, no tengo No. casa. No, hace 5 años que estoy sin casa. Ok. Valijas, maletas en todos lados. Y después de ahí hice otras pelis en Bélgica, en Suiza, en España. Empezaron como a circular, creo que también después de Au Fond des Bois, como, viste cómo es, el trabajo del actor está expuesto y hay algo que tú no haces y que igual el trabajo circula, ¿no? Claro. Uno no tiene que producir trabajo, sino que uno puede producir trabajo, pero si no, naturalmente el trabajo se expone y viaja. Y había directores de casting que me habían visto en la peli de Benoit y me recomendaban a otros directores de casting de Suiza o de Bélgica, no sé qué. Bueno, cuestión que empecé a filmar de manera medio así intermitente en diferentes países de Europa, sin instalarme nunca por completo, abrazando un poco la vida nómade de ir de un rodaje a otro o de tener 2 meses libres entre rodaje y rodaje, en vez de volver a Argentina, irme a ver a un amigo o viajar a un lugar de exploración. Claro. Y es Rebecca Zlotowski, que me llama para Grand Central, que es una peli que filmamos, no sé, 2000, ni sé qué año, ya fue 2013, 12. Y después de ahí, como que vuelvo a Buenos Aires un año. Bueno, cuestión que el año pasado me llaman para estas 3 pelis en las cuales trabajé, que me parecían pelis que estaban interesantes, estaban buenas para hacer, pero para que te des una idea, llego a Francia el año pasado con 3 valijas para hacer una película, otra, de Albert Dupontel, que se acaba de estrenar en Francia esta semana. ¿Y te quedas ahí? No, y me quedo haciendo esa peli, pero durante esa preparación de esa peli, Robin me dice, bueno, lo conozco, hacemos un proceso de casting, me confirma para su peli, y me dice, bueno, empezamos a filmar en julio, agosto. ¿Y podías? Y la peli de Dupontel la terminaba en, no sé, en junio. Y fue como, bueno, sí, perfecto. Entonces volví a Buenos Aires, cambié traje valija, hice unas cosas y volví. Y bueno, y la verdad es que me pasé casi todo el año en Francia, hasta noviembre, diciembre. Nahuel, no es la primera vez en 120 latidos por minuto haces un personaje gay que forma parte de un grupo de activistas muy importante que se llama ACT UP, ¿no? Una organización que conocemos gracias a aquel célebre documental, hay una avispa que nos ronda por aquí. Pero es nuestra amiga. Exacto, que se llama Cómo sobrevivimos a la plaga, donde vemos las acciones justamente que ACT UP hace en Nueva York, ¿no? Sí. 120 latidos se concentra en lo que ACT UP, justamente es la misma organización que buscaba derechos para los portadores de VIH en principios de los años 90, ¿no? Donde tú eres uno de estos activistas más combativos y tremendos, ¿no? Pero no es la primera vez que es un personaje gay en tu carrera, ¿no? Eso supongo que hoy ya para alguien tan joven como tú no significa además sí, porque gran de hecho cosa, me dices, ¿no? Eso y empiezo a pensar Glue, cuál. Como... o sí, Glue, bueno, es como una especie de adolescente, no sé. Es que tienes una cosa como ambigua también. Sí, no pienso sinceramente cuando me proponen un proyecto si es gay o si es bisexual o pansexual o hetero, no sé, la verdad es que no me interesa pensar así porque me parece que está bueno no pensar así, ¿no? Me parece que está bueno tomar las películas por lo que tienen y por lo que van a transmitir y a contar, más allá de la naturaleza de sus personajes o de sus orientaciones sexuales. Sin embargo, aquí la identidad sexual sí tiene mucho que ver, mucho peso, por supuesto, porque es un grupo que encarna la visibilidad, ¿no? Es un grupo que no solo encarna la enfermedad, sino que también encarna el rol que estas minorías ocupan en la sociedad y que cargan con ese estigma tan fuerte. Sí, por eso me parece también bueno hacer un personaje que sea bien locaza y que tenga cosas bien femeninas, ¿no? Me parece que también eso políticamente estaba bueno, que era ¿Cómo importante. lo construiste, además, en tan poco tiempo como nos cuentas entre una película y otra? Sí, fue poco tiempo, es verdad. Sí, fue un... ¿Hay un proceso de investigación en ti? ¿Hablaste con gente que había pertenecido al movimiento? Se dio todo de manera muy natural, ¿viste? Los buenos proyectos se dan de manera natural en general. Natural quiero decir que circula, la energía circula. Desde que empezamos con el proceso de casting con Robin, empezamos ya a trabajar. Yo nunca sentí que estábamos siendo juzgados solo como actores, sino que él estaba intentando ponernos frente a otros actores para ver si había químicas que se pudieran producir. Como que había un ojo desde el director que era muy fino, muy preciso, muy sensible, y que todas las indicaciones que nos daba durante el casting eran casi indicaciones de set. Okay. O sea, hubo realmente un trabajo muy colectivo y muy íntimo. O sea que te diría que desde ese momento ya empezamos a trabajar en la película. Por suerte luego nos confirmamos, ¿no? Porque si no hubiéramos trabajado gratis para que él mejore su guión. Y con Arnaud, con el otro actor, que hace Nathan. Que hace de Nathan, tuvimos desde el segundo casting ya la escena de la cama, de estar ahí medio como desnudos, juntos. O sea, como que avanzamos rápido. Y Robin fue militante de ACT UP, igual que Philippe Bonjour, el co-guionista, e igual que Hugues Charbonneau, el productor.
Entonces la verdad es que estábamos rodeados de ACT UP, te diría. Te diría que el proceso fue más que de fabricación o de creación, fue de absorción y de dejar invadirse también por todo esto. Yo desde el primer día sentí que la película era muy necesaria, que era Robin y todos los que estaban involucrados era gente que realmente necesitaba hacer esta película, que había un vínculo muy íntimo y muy afectivo con el material. Y cuando estás ahí en ese contexto, la verdad es que el trabajo tiene que ver mucho con eso, con absorber. Y hablamos horas y horas con Robin. Era interesante verlos también a ellos, hablar entre ellos, porque era como si un pedacito... Eso no pasó así o claro, así. Un pedacito claro. de ACT UP estaba ahí como entre nosotros. Oye, Nahuel, viendo la película, uno se imagina cómo esa puesta en escena. Por ejemplo, el arranque de la película, que es como esta sala de discusiones, esta junta, esta asamblea que hace la organización y todos comienzan a hablar y uno se imagina puestas alrededor 5 o 7 cámaras, no sé cuántas había, ahora nos lo dirás, 3 cámaras, grabando un poco como algo que estuviera ocurriendo en presente, casi me lo imaginaba como sin cortes en realidad. ¿Fue un poco así? O sea, era como, esta es la situación, la ensayamos por supuesto y hay ahí 30 personas que van a interactuar en ese momento, total. más o menos. Fue así, fue así. 3 cámaras. Fue 3 cámaras, todo lo que era debate así en el anfiteatro era 3 cámaras, porque había poco tiempo y había que hacer planos en paralelo y porque también creo que la presencia de las 3 cámaras nos colocaba a todos en una situación de tensión y atención. De tensión y atención, porque la cámara podía estar sobre ti, sobre tu compañero, sobre el conjunto, o una cámara en el fondo del anfiteatro, pero con un lente así que estaba... O sea, en ese sentido Robin nos dejó solos, lo cual para algunos actores puede ser signo de descuidado, de abandono, pero para mí tenía también que ver un poco con eso, ¿no? Como él pasó 9 meses haciendo el casting de la peli. Eligió de una manera muy minuciosa a cada actor o persona que iba a actuar en la peli. Hay actores, no actores, músicos, militantes reales, gente de la noche. Bueno, es como una mezcla muy heterogénea. Y confío en que algo de esas singularidades pudieran generar esta electricidad tan particular de la época, ¿no? Hicimos 3 días de ensayos de los debates políticos y ahí, yo te digo, yo tuve un miedo espantoso porque... ¿Por el idioma en ese momento? También por el idioma, sí. Aunque la gente no se dé cuenta tanto porque cree que uno habla y todo, pero sí, que eso es otro tema. Pero lo que más me impresionó, tuve esa sensación que uno tiene cuando uno es chico y va al teatro y no tiene la relación muy definida todavía entre la ficción y la realidad, y me lo creí todo. ¿Cómo? Como si fuera la primera vez, o sea, que actuabas. Que actuaba. Pero ¿cómo que te lo creíste todo? Que me lo creí, que en un momento creía como que en realidad, claro, esa mujer en realidad es la madre del chico, como que en un momento creí. Ellos deben ser militantes, o sea, y yo soy este argentino que llega aquí... Chileno en este caso de la película. Lo que sea, pero este extranjero que intenta hacerse pasar por local o por ahí, por militante, porque además mi personaje no es que llega y es un nuevo, es uno de los viejos que está ahí agitando. Bueno, lo que quiero decir con eso es que hubo una electricidad que se creó ese día del ensayo que fue muy fuerte. Bueno, y Robin se sirvió de eso, o sea, nos tiró la pileta, nos puso las 3 cámaras, nos dejó sobrevivir. No improvisamos nada. Todo está escrito así. Palabra por palabra. Pero sí, durante los ensayos tuvimos procesos por ahí de soltar un poco más la palabra, pero también a veces sueltas la palabra para luego poder volver al origen, ¿no? Pero es como una manera también de poder renovar la energía de la escena o cambiar palabritas y otras. Él reescribió un poco después de esos ensayos, pero no es que nos dejó librados al azar. La libertad estuvo puesta en otro lado, en cómo nos apropiamos del personaje, en cómo nos desplazamos en el espacio, nunca tuvimos marcas en el suelo. Y las escenas las hacíamos de principio a final, todo el tiempo. O sea que, tardábamos poco tiempo en empezar el rodaje. A los 20 minutos de haber puesto más o menos las cámaras, aunque la luz no estuviera puesta, se empezaba a filmar. Entonces las primeras tomas debían ser una mierda, caóticas, donde se veía el micrófono y estábamos todos temblando, nos olvidábamos la letra. Robin dice algo lindo que escuchó de alguien decir que una ficción y una peli es como un documental sobre actores, ¿no? Y creo que hubo algo de eso, como actores sobreviviendo, actores intentando hablar delante de 100 personas desconocidas. Hubo algo entre la realidad y la ficción que se mezcló. Que se mezcló un poco, sí. Si bien nosotros no vivimos la época, no tenemos relación casi con esa lucha, ¿no? Pero en cuanto a cómo uno se expone frente a los otros, sí hubo una relación íntima entre ficción y realidad. Nahuel, a mí y nos parece... cansó también, nos agotó, nos tuvo horas y horas y horas filmando. Y eso también creo que genera que el lenguaje de actuación en el momento se suelta, ¿no?
A mí me parece que hoy es una película enormemente pertinente para una generación joven como la tuya, que como acabas de decir, no vivió exactamente como ese momento. Los 90 eran muy pequeños justamente cuando eso pasó, no habían nacido, ¿no? Sin embargo, pienso que es una película que, bueno, cualquiera debería ver y que me parece enormemente vigente volver a poner el tema del SIDA justamente sobre la mesa. ¿Por qué a ti te parecería que la gente tendría que ir a ver esta película? Porque está buena, porque está muy buena. Además de que está buena. Pero me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque uno escucha decir, uy, sí, porque el tema quizás va a asustar a no sé qué, a la gente más pacata. La peli está buena. He hablado con padres de familia tradicionales que me han venido a decir, es la historia de amor más linda que vi en mi vida. O chicos de 14, 15 años, chicas totalmente enamoradas de los personajes y apasionadas con esta fuerza de la lucha colectiva. Y no sé por qué, porque la peli para mí es difícil analizar una peli en la que uno actúa y sobre todo que es tan reciente, ¿no? La terminamos de filmar hace un año, es difícil como intelectualizarlo. Pero me parece que es una peli que habla de un momento de la historia que fue muy silenciado y muy invisibilizado, y que poder verlo en pantalla hecho de manera tan vital y tan enérgica y tan libre y con tanto humor también, ¿no? Porque siento que la peli es como que no es solemne ni cae en ningún lugar oscuro o melancólico o forzado. No sé, creo que tiene muchos componentes en ese sentido. Y en relación a la actualidad y al momento que vivimos, bueno, creo que estamos todos en un momento en el que nos hacemos, no sé si todos, pero por lo que siento, la gente que ve pelis también, ¿no? Que es una parte del mundo también, que por ahí no es la mayoría, ¿no? Para no caer en el lugar pretencioso de decir, gracias a esta peli vamos a cambiar el destino de nuestro planeta. Pero siento que hay algo de las preguntas que uno se hace, que la peli también se las hace y que la peli las propone. Y es una peli que no nos da respuestas, pero que nos invita a cuestionarnos cosas muy íntimas. La peli funciona en muchos niveles y es una peli muy amplia en ese sentido, con la cual podemos identificarnos. Y a veces lloramos y a veces reímos, pero no sabemos bien si hay que reír cuando hay que llorar. Es una peli que es muy, no sé, para mí es muy compleja y muy bonita en ese sentido, como esas pelis que te sorprenden, que empiezan en un lugar y terminan en un lugar completamente diferente y que te llevan, o casi que te obligan a seguirla, ¿no? Pues ahí está, el testimonio justamente de Nahuel Pérez Vizcayar, protagonista de 120 latidos por minuto. No lo dijimos, pero esta película estuvo en el pasado Festival de Cannes, ganó el Gran Premio del Jurado. Y yo recuerdo esa semana de Cannes leyendo noticias justamente de esta película y anunciando que Nahuel era uno de los posibles ganadores justamente del premio a Mejor Actor en este festival. Cuando vean la película se darán cuenta evidentemente de por qué. Muchísimas gracias, Nahuel, por esta entrevista. Ahí está, en cartelera. Nos vamos de Cinema 20.1, no sin antes agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por hacer posible que este programa esté pasando hoy ahí para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias.